a la siguiente charla. Tengo dos micrófonos, voy a apagar este. Levanten la mano los que se acuerdan del nombre de una de las chicas de la sociedad civil que expuso al cierre del módulo 2. Levanten la mano los que se acuerden de el nombre de la expositora. Voy a ser más respetuosa, pues una profesional hipercompetente que hizo una presentación espectacular, que representó a la sociedad civil. Acuérdense que nosotros estamos hablando de las discusiones públicas, estamos hablando del Estado, de los académicos, y invitamos al cierre de cada sesión a alguien de la sociedad civil para que diga algo, porque en la construcción de políticas públicas la sociedad civil es una voz importante que cumple un rol interesante. ¿Alguien levantó? ¿No se vale aquí adelante? ¿No se valen los estudiantes más juiciosos? Atrás. Juanita, la niña juiciosa que se sienta atrás. ¿Cómo se llama? Andrea Reyes se llama. En las fotos de la primera sesión que les preguntaba los nombres, ustedes no se sabían a ninguno, solo se sabían el de Neo, el de Matrix. Pues acuérdense de Andrea Reyes. Andrea Reyes hace parte de Misión Salud, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que jugó un rol súper importante en el debate de la regulación de biotecnológicos en Colombia. Ha jugado un papel muy importante en los debates de propiedad intelectual y en las solicitudes de flexibilidades, licencias obligatorias sobre patentes en Colombia, digamos que es una fuerza viva con una suficiencia técnica grande, pero con una perspectiva de la sociedad civil. Misión Salud se llama la organización en la que ella trabaja. Ahora voy a preguntarles acerca de una organización de la sociedad civil que yo diría, sin temor a equivocarme, fue el motor que dio origen a la regulación de precios, a todo este paquete de regulación de precios antes de que incluso se formulara la política farmacéutica del país. Levanten la mano los que saben el nombre de esa organización de la sociedad civil. Solo se la saben los estudiantes juiciosos y los que se sientan en la primera fila. La organización de la sociedad civil que hace eso se llama Observamed, el Observatorio de Medicamentos del país, de la Federación Médica Colombiana. Y esta organización de la sociedad civil hace parte de una asociación científica, que es la Federación Médica Colombiana, una agremiación de médicos que ha jugado un papel súper importante en materia de política de medicamentos en el país. El director y la cara visible de Observamed, el Observatorio de Precios de Medicamentos de la Federación Médica Colombiana, se llama Oscar Andia. Es médico con una trayectoria muy grande de atención a pacientes, además es un clínico dedicado a sus pacientes, pero que ha dedicado su vida a este análisis, que dedica su vida a producir información que yo creo que sigue siendo la fuente más importante para generar señales sobre abusos de precios de medicamentos en Colombia. Doctor Andia, bienvenido, y para que nos cuente qué es el Observamed y cuál es el rol que ha cumplido en estos temas de regulación de precios en el país. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación y esa hermosa presentación. Bueno, el Observatorio del Medicamento se creó el año 2003 como un propósito de la Federación Médica Colombiana para crear un instituto de investigaciones, documentación y comunicaciones dedicadas a medicamentos, básicamente, para que el cuerpo médico pueda participar activamente en la definición de políticas públicas en salud. Tratar de superar una exclusión que podemos decir que hasta la fecha aún persiste a otro nivel. Bien, comienzo aprendiendo a manejar el aparato. Este es uno de nuestros primeros gráficos.
muestra el crecimiento exponencial de los recobros y muestra la participación política de 2 ministros de Estado. Ahí están sus imágenes y está lo central de las decisiones que, en nuestra opinión, crearon lo que nosotros llamamos la explosión o el crecimiento exponencial de recobros, que comenzó el año 2003 con el fallecimiento del ministro que está Juan Luis Londoño, y se consolidó con la circular 04 de 2006. Y luego siguió la historia que ustedes en parte ya conocen. Pero no es el propósito del día de hoy hablar de eso. Este es el resumen que nosotros presentamos en esa época. En el extremo izquierdo, que si puede ser, ahí el señalador funciona, se presentó en distintos eventos, en la Universidad de los Andes, en ASEMI y diferentes instituciones, hasta la Universidad Nacional el 10 de marzo de 2010. Lo que pretendo hoy es reproducir esa escena, o sea, aquella vez dimos un diagnóstico, dijimos qué era lo que pasaba en nuestra opinión, y hoy pretendo hacer algo parecido, aunque no solo en una diapositiva. Nosotros explicamos en aquella oportunidad que al trazar una línea histórica, podía verse claramente, hacerse una relación de la participación de distintos actores, las causas determinantes que están en el extremo derecho de ustedes, las prácticas perversas existentes en el sistema, pero fundamentalmente en el extremo inferior izquierdo, un gráfico que ha sido objeto de burla, pero que traduce la realidad, y allá vamos a terminar. Es que existe una desproporción entre la fuerza de los actores, el poder de los actores que se benefician de los recursos de la salud, y la fortaleza mínima de las instituciones que se oponen a los abusos que se presentan en el sistema. Este gráfico puede decirse que, cambiando algunos nombres, está igual después de una década. Y aquí vamos. Ahí tienen un gráfico de cómo se comportó el mercado farmacéutico desde el año 2012 al 2018. A la derecha, a su derecha, están en barras azules la evolución en unidades, y en barras rojas la evolución en unidades, en valores. Al combinar esos 2 gráficos, a su izquierda, a su derecha, puede verse que las unidades se han mantenido prácticamente constantes, en términos prácticos. En cambio, los valores sí han crecido. Y en este momento, el mercado colombiano en valores, según reportes ASISMED, es de 14,8 billones. En la parte de su derecha, hacemos además la diferenciación en componentes amarillos y rojos de lo que es los elementos post y no post. Entonces, puede decirse, en resumen, que el crecimiento en unidades ha sido mínimo y no tiene mayor diferencia en evolución entre lo que es post y no post. En unidades, el no post es la menor cantidad, el menor porcentaje, ahí se está indicando el 32. Y en valor, el post es la mayor parte. Estamos hablando del gráfico de la parte superior. En valores, en la parte inferior, las unidades que son poco significativas en cantidad, en valor se llevan la mayor parte, más del 70%. Y las unidades del POS, que son muy significativas en la parte superior, en el gráfico inferior se llevan la menor parte. Y lo que crece son los valores. No crecen las unidades, crecen los valores.
Entonces el mercado farmacéutico colombiano crece en precio, crece en valores, crece en venta de los productos más costosos. Esa es la primera conclusión, obviamente sujeta a debate cuando sea necesario. Luego, este otro gráfico es menos conocido, el otro lo hemos presentado en el Congreso también. Y aquí vemos lo que está sucediendo en el mercado farmacéutico porque es sugestivo de los fenómenos centrales que se están produciendo. En un extremo está la misma relación entre valores y unidades, la evolución de un grupo que en este momento, para información de ustedes, es el grupo más importante en Colombia. Es el grupo que reúne a Abbott, AbbVie, La Francol, Síntesis y American Generics. Y en el otro extremo está Sanofi-Aventis, que es el que compró a Genfar. Ustedes pueden ver que en unidades, en la parte superior, había un crecimiento significativo que se detuvo a partir del año 2017, con la adquisición de los productos, en este caso, del productor de genéricos que era American Generics. En cambio, en la parte inferior, el crecimiento en valores se detuvo parcialmente y ahora está otra vez subiendo. Al fragmentar la información, ustedes pueden ver que hay una especialización en los laboratorios, en las marcas que hacen parte de cada grupo. Ustedes pueden ver en fracciones verdes que en unidades, en este caso, American Generics es lo más significativo. En cambio, en valores, barras verdes en la parte inferior, es insignificante. Del mismo modo que en unidades, en la parte superior, no hay una parte roja que represente a AbbVie, que es la marca de los productos de alto costo de este grupo. En cambio, en valores es significativo y sí se ve su participación. La parte tradicional de Abbott permanece prácticamente con el mismo nivel de participación. En el otro extremo vemos lo que ha sucedido con Sanofi-Aventis y la compra de Genfar. Lo mismo, había un crecimiento hasta el año próximo a la venta, luego hay una caída dramática en las unidades, que afecta especialmente al sector de Genfar, o sea, Genfar es el que se cae en unidades. En valores mantiene, la parte verde del gráfico, mantiene un valor más o menos constante. ¿Qué significa eso? Que si se vendieron muchas menos unidades, pero se mantiene el valor, lo que subió fue el precio. En la parte amarilla están los demás productos de Sanofi-Aventis. Y ustedes pueden ver que en unidades tiene menor importancia y en valores tiene una importancia mucho mayor y creciente. Esto es lo que está pasando en el mercado farmacéutico colombiano. Y lo que hacemos es una invitación a que quien tiene una información distinta o una percepción distinta de lo que está pasando, pues estamos listos al debate. Es claro que la compra de los laboratorios de productores de genéricos en Colombia ha sido un fenómeno fundamental e incide en los resultados generales que se ven en los anteriores gráficos. Bueno, estamos hablando de la importancia del no-POS y tenemos este gráfico del informe de ADRES, donde ustedes pueden ver la parte terminal, la parte final del crecimiento exponencial que presentamos en la primera diapositiva. Hay un periodo de estabilización de unos 3 años y estamos otra vez en otra fase de crecimiento que, aunque no sea tan exponencial como el otro, es claramente significativo. Y luego, en el otro extremo, se puede ver que ese crecimiento del cobro está basado en medicamentos, como se ve en la barra más alta de la parte central con su flecha. Y en la lista que alcanza a verse en el extremo del otro lado, el principal producto recobrado es Eculizumab, o otro biotecnológico, y en la lista
abundan los MABs, o sea, los biotecnológicos, incluso algunos que ya ingresaron al POS y que no se recobran, como el caso del adalimumab, que no se recobra en algunas indicaciones, pero se sigue recobrando en indicaciones no incluidas en el POS, que es otra de las falencias del sistema. Incluir por indicaciones, no por moléculas, en el POS. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar qué está pasando con esto. No es posible que hablemos todos y exista un consenso de que hubo una política de precios exitosa, casi internacionalmente, como se ve en los gráficos de la derecha. Ustedes ven que hay un crecimiento de los precios. Nosotros seguramente somos la única organización que podemos mostrar series de este tipo que van desde el año 2002 hasta la fecha. Y comparamos la evolución de precios trimestrales de dos precios que antes se llamaban precio sugerido al público y precio promedio distribuidor, y que hemos hecho que quede en línea con el precio mayor reportado por el distribuidor y el precio público que nosotros manejamos. Entonces puede verse que en la época de lo que nosotros llamamos el octenio de la desregulación, el precio tanto de estos dos ejemplos, de Maptera en la parte de arriba, que es el rituximab, o de Herceptin en la parte inferior, que es el trastuzumab, los precios crecían en forma dinámica, como dicen ellos. Y luego, la reducción exitosa tiene que ver primero con valores máximos de recobro al principio, después una mejoría de la regulación con precios de referencia internacional, y luego, sin lugar a dudas, el ingreso al POS. Este éxito ha sido totalmente neutralizado, como se vio en el gráfico anterior. Ahora vamos a ver cuáles fueron los mecanismos o las deficiencias por las cuales eso sucedió. Entonces, en el extremo derecho tienen el primer fenómeno. Inmediatamente después de la regulación, algunos productos, y tomo de ejemplo al rituximab o Maptera, comenzaron la promoción de indicaciones que no estaban incluidas en el uso original. Concretamente, estamos hablando de este producto, comenzó a indicarse en artritis reumatoidea. Entonces, eso hace que el número de unidades aumente considerablemente, por lo tanto el impacto en el valor disminuyó. Ahí están 4 biotecnológicos y están los porcentajes en que incrementaron sus ventas en unidades. Luego, otra vez con el trastuzumab, además comenzaron a sacar concentraciones nuevas. Está en el color rosado a este lado. Y luego asociaciones, es decir, nuevas concentraciones, nuevas presentaciones y asociaciones estabilizaron no puedo manejar, en el gráfico de este lado, estabilizaron las ventas en unidades, en la evolución que ustedes ven. Pero las ventas en valores siguieron con una dinámica que explica lo que hemos mostrado en los anteriores gráficos. Luego, otra explicación es que se reguló y fue muy conocido por todos ustedes. Ahora sí, no digo quiénes saben qué es el imatinib, seguramente te van a levantar el brazo todos. La regulación no se hizo para la patología como tal. La regulación no se hizo para tratamientos de leucemia mieloide crónica. La regulación fue imatinib y fue exitosa. Entonces ustedes pueden ver en la parte roja del gráfico que las ventas en unidades disminuyeron, pero se mantienen como las mayoritarias. En cambio, en valores que están en la parte inferior, los valores de la parte roja disminuyen. Sin embargo, para el sistema, el costo de la leucemia mieloide crónica siguió siendo el mismo. Porque lo que no se gastó en imatinib, se gastó en otro dasatinib, pero más que eso, en el nilotinib, que es otra vez de Novartis, y que en ese momento
o no está regulado o está mal regulado. Entonces, creemos que esta es una deficiencia de la anterior regulación que debe corregirse o no repetirse. Luego, tampoco se benefició con los productos en competencia, o sea, con competidores. Aquí tomamos el ejemplo de la pregabalina lírica, que es el medicamento más prescrito, sigue siendo el medicamento de los más prescritos ahora con el aplicativo Mipres. O sea, todos tenemos fibromialgia. Es la verdad. Entonces, se reguló el pionero, está en líneas rojas. Y los precios reportados a SISMED corresponden a la regulación. Se regularon los competidores, están en las barras amarillas. El precio regulado es la barra más larga y el precio promedio de la presentación reportado a SISMED es la barra más corta. Y lo mismo pasa con los genéricos. El precio regulado, el de la barra verde extensa, y el precio efectivamente reportado por los laboratorios, la barra corta. ¿Esto qué significa? Que los laboratorios no cobraron todos el precio regulado, pero con seguridad los intermediarios, los prestadores, no recobran al precio que compran, sino al precio regulado. Por lo tanto, el costo para el sistema es el mismo. Entonces creemos que es otra deficiencia de la regulación porque está centrada en pioneros, y esa es la conclusión de esta diapositiva, sin reglas para los competidores. Bueno, finalmente llegamos a otras explicaciones por las cuales los recobros siguen subiendo. Y este es un ejemplo que, entre otras, fue descubrimiento nuestro. O sea, nadie hablaba de la omitapida hasta que nosotros hicimos los primeros informes. Se trata de un medicamento, el Juxtapid o Juxtapid, como quieran llamarle, es un medicamento para hiperlipidemia, una hiperlipidemia especial considerada como enfermedad huérfana. El frasco trae 28 cápsulas, alcanza para un mes. Vale 120 millones el frasco. Y felizmente ahora está regulado, muy bien por el doctor Aurelio, vale 60 millones. Felizmente. Bueno, algo es algo. Bien, pero ese es el gran tema. Es un gran tema porque es un tema irresuelto. Es el dilema del derecho individual versus al derecho social, que no está resuelto, obviamente. En ese camino encontramos y tuvimos que hacer un cambio en nuestro sistema. Nosotros, sobre la base de que los reportes a SISMED que hacen los laboratorios son mucho más juiciosos, no estábamos incluyendo en nuestro sistema la información de mayoristas. Hasta que llegamos a este caso, el eculizumab, el más recobrado. Y resulta que el laboratorio dejó de reportar en 2014, o sea, salió del radar nuestro. En cambio, por mayoristas había reportado 330 millones, o sea, más de 300.000 millones. Y así llegamos a nuestro derecho de petición ante la ADRES. Pedimos que nos dieran los datos de valores recobrados por una muestra de 5 medicamentos huérfanos. Y la suma que tenemos ahí es de 342.000 millones. Donde obviamente se comprueba, y tomamos solo un ejemplo, que el derecho individual en este momento en Colombia es prevalente frente al derecho social. O sea, son unos pocos pacientes que van a obtener beneficios mínimos, no van a cambiar el tamaño, todos son de estatura pequeña, los de síndrome de Morquio. No van a cambiar el tamaño de la cabeza, no van a cambiar cosas estructurales, van a solo poder caminar un poco más, sin ayuda de terceros. Y se llevan, en ese dato que está ahí, 67.000 millones, cuando hay
para decir poquito, 7 millones de niños en La Guajira sin agua y sin alimentación. Bueno, entonces ese es un defecto del sistema. Hay una prevalencia del derecho individual frente al derecho social. Volviendo al tema el otro problema para el sistema, es que ninguna instancia vigila la pertinencia. Cuando uno hace cuando hace el derecho de petición para que nos digan, ¿no?, cuáles fueron los recursos diagnósticos que se emplearon para ver si la precisión diagnóstica fue correcta, etc. En qué indicaciones se prescribió el producto, el más recobrado, que es eculizumab. Encontramos que se recobró en 29 indicaciones, de las cuales solo 2 están aprobadas por la INVIMA. Y nadie responde por eso. No existe una instancia. En este momento estamos haciendo un esfuerzo a nivel de gremios médicos para crear una instancia que, ligada a los tribunales de ética médica, pueda hacer algo al respecto. Pero mientras tanto, no existe una instancia que defienda la pertinencia. Lo que hace ADRES y lo que hace la auditoría es verificar si el paciente no es muerto, verificar si, en fin, este tipo de detalles administrativos, pero nadie vigila la pertinencia. Y nadie hace nada frente a la falsa innovación tecnológica. Sigue ahí el ejemplo, y lo vamos a tener ahí hasta que cambie algo, de algo que también hemos descubierto nosotros, en el sentido de que nosotros almacenamos la información de los registros sanitarios. Entra el medicamento en la base de datos y se queda el registro sanitario con que entró, y las modificaciones posteriores se van acumulando. Así pudimos descubrir que el alemtuzumab, con el nombre de Mabcamp, se vendía 90 miligramos en 4.5 millones hasta el año 2011. Fue retirado del mercado y volvió el 2015, 12 miligramos, 23 millones. Y su precio regulado sigue siendo el mismo. Y si uno se pone a hacer el cálculo de esa diferencia de precios, porque es el mismo alemtuzumab, lo que cambió fue evidencia clínica y indicación, pero el medicamento sigue siendo el mismo. Entonces, calculando lo que fueron las unidades vendidas con ese sobreprecio de 12 millones, tenemos que ese laboratorio se benefició con 22.000 millones y nadie hace nada. Pues no se puede hacer nada, está regulado desde el punto de vista de precio, pero el tema de pertinencia y todo eso, nadie decide ese tema. Bueno, y seguimos. Las patentes expiran, pero no expiran en Colombia, pues no expiran en biotecnológicos. Ahí tiene una relación de los biotecnológicos. Ahora vamos a mostrar otros casos, pero en este caso eran los más usados. Mabtera, que es el rituximab, expiró, su patente está expirada. Herceptin está expirado. Adalimumab Humira está expirado. Todas las patentes de estos medicamentos ya expiraron. Pasaron más de 20 años donde cobraron lo que quisieron. En cambio, ahora tenemos lo que ustedes seguramente han visto, la campaña de biolimbos en revista Semana para desprestigiar a los productos competidores de estos que ya patente venció, pero venció en cuanto a ciertas características porque hacen el famoso evergreening, o sea, hacen nuevas patentes sobre variaciones en forma farmacéutica y todas esas cosas. Bien, y finalmente llegamos a lo que nosotros creemos que debe enfatizarse en este momento sobre las limitaciones de la regulación por valores máximos de recobro. Creemos que es necesario, y aquí van los argumentos, que se vuelva lo más pronto posible a la regulación por referenciación internacional y que se corrijan todas las deficiencias que acabamos de mostrar. El anuncio del Ministerio, el boletín de prensa del Ministerio, cuando hace el anuncio de los nuevos valores máximos de recobro que acaban de publicarse con la resolución 1019,
dice que es la primera vez que se está fijando un límite al precio de los medicamentos. Obvio que no. Eso ya apareció, y ahí va la foto, con el ministro Diego Palacio, que fue un 25, pero fue la primera vez que se usó. Luego fue el mecanismo más importante de la primera gestión de la administración Santos. Durante prácticamente un año se hizo una regulación consistente que tuvo impacto y todo eso, pero que fue luego demandado ante el Consejo de Estado y hubo que suspender esos valores máximos de recobro y reemplazar por precios fijados por la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos, donde se produjo una movida que no se vio en medios. Y es que existía en el valor máximo de recobro un 12% para prestadores, que con la circular 04 de 2012 se incorporó al precio. Y por posición dominante de los laboratorios fue un aumento de precio del 12% para todos los productos controlados. Ahora estamos otra vez con valores máximos de recobro. Y realmente nosotros somos críticos de esa situación. Creemos que lo dijo en el año 2010 la Federación Médica Colombiana, para nosotros es una regulación parcial e insuficiente. Parcial porque obviamente, como ya explicó muy bien el doctor Aurelio, no afecta sino las compras estatales. O sea, no es una verdadera regulación para el sistema. E insuficiente porque, vamos a mostrar, hay casos donde ha sido comparado con precios de recobro, pero no con el valor real de los medicamentos. Vamos a ver. Ahí tienen un ejemplo. Cogemos uno que no es al azar, pero es de los antihipertensivos más vendidos. Tenemos que el precio definido por referenciación internacional, fijado como precio máximo de venta de una presentación de irbesartán de 300 miligramos por 28 tabletas, cuesta 34.000 pesos. El precio máximo de venta fijado por la circular es por la adición de amlodipino, o sea, los mismos 300 miligramos de irbesartán en 28 tabletas, pero más 10 miligramos de amlodipino pasa a valer 237.000 pesos. 10 miligramos de amlodipino, 200.000 pesos. Esta es una cosa que, uno entiende las limitaciones de los métodos y la técnica que se está empleando, pero es claramente que ofende la razón que suceda esto en el mercado sin que se tomen correctivos de otro tipo. Obviamente nosotros hemos protestado y hemos puesto casos, y aquí tienen un pequeño resumen. Los recobros ya no se hacen como en las épocas de rituximab. El más caro recobra 10, 12 millones. Ahora, el Pomalist se puede recobrar como precio, no tiene regulación, está en 33 millones. No hay precios a la entrada, no hay ninguna limitación, ningún precio regulado. Luego tienen ahí un producto de Roche, un vial, 29 millones, un vial. Y ahí tienen la historia de Roche. Ya no es el rituximab que bajó de 4 millones, bajó a 4 millones el rituximab. El trastuzumab bajó a 5 millones. El bevacizumab, el Avastin, bajó a 1 millón. Pero ahora los señores de Roche ya no, siguen negociando con eso, pero ahí se compensa con los volúmenes que tienen. Pero ahora están vendiendo otros 2 productos de 29 millones y de 17 millones. Y los amigos de Novartis. El imatinib, famoso imatinib, bajó de 4 millones a 2.4 millones. Pero el canakinumab, Ilaris, tiene precio reportado por el laboratorio de 24 millones y precio regulado de 36 millones.
Otro medicamento, el Jakavi. En este momento tiene por ahí 19 millones el precio reportado por el laboratorio y 20 millones el precio regulado. Eso es más o menos razonable. Pero bueno, es de 20 millones, no de 4 millones de imatinib. Y la nueva joya, uso combinado de 2 medicamentos para, en este caso, melanoma, pero hay varias concentraciones para otras indicaciones, obviamente oncológicas. La suma de los 2 principios activos, 30 millones. La pregunta es si el sistema, ¿cuál sistema aguanta eso? No hay un crecimiento de esa magnitud en los ingresos. Bueno, y ahí tienen más ejemplos y tienen la conclusión. Ese es el sistema de salud colombiano, donde actores con valor, actores con poder, se apropian de todos los recursos. Listo. La presentación fue suficientemente ilustrativa del rol que cumple la sociedad civil, en este caso el Observatorio de Medicamentos, en la presión y el control de las políticas públicas. Aquí el mensaje y la verdad incómoda, que es como nuestra forma de pedagógica de llamar el asunto, es: el ministerio no debería aflojar, no pueden aflojar, porque el que se descuida pierde, el que afloja pierde. Y ahí está Observamed avisando en qué casos. Vamos a los casos novelados para hacer un ratito de relax, con contenido profundo técnico, pero también de política, de economía política. Vamos a darle paso a Carolina Gómez, quien va a contar, esperemos, por lo menos 2 casitos. Uno, no vamos a tener tiempo, pero les damos la información del siguiente caso para que lo revisen. Vamos a contar la historia de la negociación, un pedacito de la historia de la compra de medicamentos para hepatitis C. El doctor Aurelio contó los efectos, pero vamos a saber cómo se llegó a esos precios y a esos descuentos. Carolina Gómez tiene los datos y la historia novelada. Y ustedes van a tener en la página web de la cátedra y en el Moodle un video que explica un artículo recientemente publicado en la revista JAMA, en el New England Journal of Medicine, acerca de la forma como Australia negoció los precios de los medicamentos para la hepatitis C. Ese artículo se titula "El modelo Netflix en la negociación de la compra centralizada y de la definición de precios", que utilizó Australia. Es un modelo muy interesante y hemos decidido también comentarlo. Suri Moon es la autora principal de ese artículo y de ese video, y espero de verdad que lean el artículo y el video porque están los materiales de la cátedra. Suri Moon es la directora del componente o del programa de acceso a medicamentos y de políticas de medicamentos del Graduate Institute de Ginebra, que es una universidad en Ginebra que forma a los profesionales expertos en salud internacional.